Hola, hola amigos, ¿cómo están hoy día? En esta ocasión resolveremos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden por el método de separación de variables. Esta dice y derivada menos y por tangente de x y esto es igual a 0. En primer lugar, sumamos y por tangente de x. Luego, la notación de derivada con comillas, en este caso y con comillas, la sustituimos por la notación de Leibniz. La derivada de y con respecto a x menos y por tangente de x más y por tangente de x, eso es igual a 0 más y por tangente de x. Esto implica derivada de y con respecto a x es igual a y por tangente de x menos y por tangente de x más y por tangente de x es igual a 0 y 0 más y por tangente de x es igual a y por tangente de x, ya que el 0 es el elemento neutro para la suma. Y ahora multiplicamos por 1 sobre y en ambos miembros de la ecuación con el objetivo de aislar la función desconocida, que en este caso es y la variable independiente, que es x. Y nos queda como 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre y por tangente de x. Y esto implica 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x, el lado izquierdo de la ecuación. Por el momento lo dejamos tal cual y operamos el lado derecho. Y sobre y por tangente de x. Y esto implica 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x es igual a 1 por tangente de x. Y esto implica 1 sobre y derivada de y con respecto a x es igual a tangente de x, ya que el 1 obviamente es el elemento absorbente para la multiplicación. Y esto implica 1 sobre y por el diferencial de y es igual a la tangente de x diferencial de x. Luego aplicamos la integral indefinida en ambos miembros de la ecuación y nos queda como la integral de 1 sobre y diferencial de y esto es igual a la integral de la tangente de x diferencial de x. Entonces, si observamos la ecuación, nos damos cuenta que el lado izquierdo es una integral inmediata que viene dada como el logaritmo natural del valor absoluto de y más la constante de integración sub 1. Y esto es igual a la integral. Ahora escribimos la tangente de x como su identidad trigonométrica, que es seno de x sobre coseno de x diferencial de x. Y esto implica logaritmo natural del valor absoluto de y más la constante de integración sub 1 igual a la integral de menos 1 sobre u por el diferencial de u. Entonces, logaritmo natural del valor absoluto de y más la constante de integración sub 1 es igual a menos la integral de 1 sobre la sustitución o el cambio de variable u diferencial de u. Entonces, hacemos el cambio de variable y decimos que u es igual a coseno de x. La derivada de coseno de x es igual a menos seno de x diferencial de x. Por lo tanto, ya podemos reconstruir esta expresión que está en función de la variable u. Por lo tanto, nos queda como logaritmo natural del valor absoluto de y más la constante de integración sub 1 y esto es igual a menos la integral de 1 sobre u diferencial de u. Y esto implica logaritmo natural del valor absoluto de y más la constante de integración sub 1. Y esto es igual a menos logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante de integración sub 2. Nuevamente en esta integral se nos produjo una integral inmediata en donde en el numerador existe la derivada, en este caso la derivada seno negativo, donde dejamos el signo fuera de la integral, y sobre coseno, que es
una integral inmediata. Luego sustituimos los valores de u. Esto implica logaritmo natural del valor absoluto de y más la constante de integración sub 1, y esto es igual a menos logaritmo natural del valor absoluto ahora del valor de u, que es igual a coseno de x más la constante de integración sub 2. Y esto implica juntar las constantes en el lado derecho de la ecuación y decimos logaritmo natural del valor absoluto de y, y esto es igual a menos logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x más la constante de integración sub 1 menos la constante de integración sub 2. Y esto quiere decir que logaritmo natural del valor absoluto de y es igual a menos logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x más la constante de integración única. Recuerden que al sumar o restar dos constantes cualquiera se convierte en otra constante. Por lo tanto, la denotamos nuevamente por la constante c, que es una única constante. Y esto implica, ahora despejando la función y, que y es igual a la base del logaritmo natural, que es igual a el número neperiano e elevado a menos logaritmo natural de coseno de x más la constante de integración. Entonces tenemos una potencia de base e y de exponente logaritmo natural más una constante de integración. Entonces podemos aplicar las propiedades de las potencias de igual base, de multiplicación de potencias de igual base en este caso. Y escribimos y es igual a e elevado a menos logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x por e elevado a c. Y si hacemos el mismo razonamiento de la suma o resta de constantes de integración, en este caso existe una constante e elevada a otra constante, por lo tanto se transforma en una constante única y decimos que y es igual a 1 sobre la potencia e elevada al logaritmo natural de coseno de x en valor absoluto positivo. En este paso aplicamos la propiedad de la potencia de exponente negativo por c, la constante única. Una constante elevada a otra constante, por lógica tenemos otra constante y esto implica que y es igual a. Ahora, si nos fijamos en el denominador de la fracción, nos damos cuenta que la potencia de base e está elevada a logaritmo natural y logaritmo natural tiene como base e, y existe una propiedad cuando la base de la potencia es igual a la base del exponente logarítmico. Esta propiedad dice que el valor es igual al argumento, que en este caso es coseno de x. Por lo tanto, nos queda que y es igual a 1 sobre coseno de x por la constante c. Y esto implica que el valor de la función y es igual a c por secante de x. Recuerden que secante es la razón recíproca de coseno. Por lo tanto, 1 sobre coseno es igual a secante de x. Entonces, el valor hallado para la función y es igual a una constante multiplicada por secante de x. Recuerden que en las ecuaciones diferenciales, en vez de hallar una incógnita, hallamos funciones. Descubrimos funciones. En este caso, la función y. Si ese resultado lo sustituimos en la ecuación diferencial original y lo derivamos, luego lo restamos, pero multiplicado por tangente de x, nos tiene que dar la igualdad 0. Bueno amigos, espero que les haya gustado este nuevo ejercicio de ecuaciones diferenciales y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.